presentación del planteamiento del problema. Desde la perspectiva conceptual, el planteamiento del problema contempla varios aspectos que son del contexto internacional, nacional, local y específico. Aquí, si vamos a abordar un tema que tenga que ver con la educación, es necesario entonces redactar la temática de lo general a lo particular, tomando en cuenta que los tres escenarios, tanto internacional, nacional y local, puedan ser un referente para citar, para referenciar, para argumentar inclusive. Podemos agregar algunos antecedentes basados en materiales ya escritos y crear un esquema del panorama que se está viviendo de manera específica en el momento que se está haciendo la investigación, en el momento que se está haciendo la narrativa. La idea aquí es que tengamos ese punto de referencia para generar, obviamente, la propuesta más indicada en la investigación. Es conveniente que a partir de acá hagamos el ejercicio de la citación utilizando el formato APA. Se sugiere integrar a este planteamiento del problema un análisis FODA. Este análisis FODA debe de incluir las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas respecto al proyecto, respecto a la propuesta. Este es como el diagnóstico del escenario donde se encuentra el investigador. Por eso es importante hacer esta propuesta de planteamiento bajo esta tabla con estos cuatro elementos: las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, que el mismo investigador en la forma de lista vaya haciendo una narrativa de estas fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades, de las amenazas, y esto no le limita a poner 5, a poner 10 o a poner 3 solamente, o incluso poner una. Es prácticamente una forma de poder identificar cuáles son estas cuestiones o condiciones desde la perspectiva del mismo autor y que inclusive surjan del análisis de materiales, del análisis del contexto, de los puntos de vista de diferentes personas para poder integrar esta tabla. Entonces, esto puede servir para generar una propuesta de planteamiento bien estructurada. En ocasiones esta forma, esta postura aumenta en tamaño, es decir, no solamente eh, se crea una forma simple o sencilla de plantear esta sola postura, ¿no? Al contrario. Y entonces aquí es necesario argumentar que desde la postura de libro de Roberto Hernández Sampieri, el planteamiento del problema debe de incluir un propósito central, objetivos y preguntas de investigación. Estas son las que vamos a agregar en esta redacción de este texto que se va a plantear posterior a la redacción en prosa del planteamiento del problema. Debe de haber una justificación y viabilidad al problema. Debe haber inclusive la exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema. Debe haber identificar la definición inicial del ambiente o el contexto. Esto es como un punto de origen, ¿no? Segundo, se tiene que proponer la muestra inicial. A partir de aquí, es necesario definir quiénes serían los casos o unidades o participantes. Definir inclusive conceptos o variables que van potenciales que van a considerarse. Decidir a qué lugares se recolectarán los primeros datos. También, planteando el problema, obviamente, nos conduce al ambiente inicial del campo. Este se explora el contexto que se seleccionó y considera la conveniencia y la accesibilidad.
Por tanto, entonces vamos a identificar, además de esas variables, la recolección de datos, una inmersión en el ambiente y la confirmación, ajustar la muestra inicial. A partir de acá vamos a tener esta forma de identificar. Posteriormente, pues vamos a auxiliarnos en anotaciones. En algún momento les dije, necesitan tener ya un cuadernito que les vaya a servir para generar estas anotaciones, notas de campo y que sirva como parte de la bitácora o diario de campo. Generar pues estos mapas o fotografías, así como medios audiovisuales que puedan servir y cualquier idea que se puedan incluir. Sampieri además dice que pues, a partir del planteamiento inicial del problema de investigación, es necesario realizar una investigación de la literatura para poder detectar conceptos. Y cuando me refiero a la revisión de la literatura, pues son estos textos de orden general que me van a servir para saber si hay alguna teoría, alguna propuesta respecto al tema de investigación que se tiene. Entonces, esta investigación me puede dar inclusive ideas sobre los métodos y la recolección de datos y el análisis de la información. Es importante considerar problemáticas y retos de otros estudios. Entonces, hacer una búsqueda de artículos o trabajos de investigación me pueden servir de referencia para hacer una comparativa del trabajo. Considerar también que es necesario a partir de la revisión de la literatura, de trabajos, de artículos periodísticos, de notas, de conversaciones de WhatsApp, inclusive de videos ahora que surgen en plataformas digitales como TikTok o cualquier otra más. Estas me pueden servir para poder identificar inclusive si estoy trabajando de manera correcta el problema. Por ende, es importante mejorar el entendimiento de los datos y tratar de profundizar las interpretaciones que se están generando, dando por hecho que entonces se logra un proceso y desde el proceso inductivo, interpretativo, iterativo y recurrente, lo que nos lleva a realmente participar en un proceso de investigación cualitativa. Los requerimientos que se hacen a partir de acá es desde el enfoque cualitativo. Ahora, es necesario establecer que esto me va a servir en determinado momento para poder plantear pues toda esta estructura de investigación que desde la postura de la doctora Guillermina Baena Paz dice que el plan de trabajo va acompañado obviamente en esta secuencia a partir del planteamiento del problema. Y esto incluye los antecedentes, la delimitación del problema y posteriormente pues vamos a hacer la narrativa de la justificación. Desde el enfoque general se va a atender esta postura. Es innecesario decir que para poder hacer el planteamiento del problema y desde la postura de la interrogante, desde una interrogante general, una vez concebida la idea de estudio, el investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión, dice Sampieri. Si hablamos de un enfoque cualitativo, entonces se busca mayor profundidad y esto no es porque esté pidiendo que se haga planteamiento bajo este enfoque cualitativo, porque es una forma de conocer el terreno, de saber en qué parte se está pisando y obviamente cuáles son los elementos que se puedan considerar desde la parte cultural, valores, ritos, costumbres, etcétera, que estén incluidos en la propuesta de investigación. Es importante considerar pues algunos elementos dentro de esta connotación. Si la propuesta de investigación quedó generalizada, aquí podemos delimitar un poco más el tema. Cuando se hace el planteamiento, es importante saber entonces cuál es el propósito y los objetivos de esta investigación. Inclusive esto nos puede llevar a hacer un planteamiento de la pregunta de investigación y con mayor razón se puede describir la justificación y la viabilidad. Hablamos ya de los elementos estructurales iniciales de una investigación.
Entonces, cuando hablamos del fenómeno o problema central de interés de investigación, nos referimos al propósito y la finalidad u objetivo que se debe colocar en atención a la idea fundamental de la investigación. Es importante plantear una serie de palabras para describir este planteamiento de problema. Uno de estos tiene que ver con usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, utilizar algunos verbos que tengan alguna intención, inclusive donde se verán la forma de cómo se busca comprender el fenómeno, como describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, analizar el significado, y hablar de esta apertura y flexibilidad en la investigación, hablando de una investigación cualitativa. Emplear un lenguaje neutral donde no estemos identificando o en este caso haciendo perspectivas personales y se esté planteando un esquema de forma muy generalizada, sin puntualizar o sin establecer un punto de vista muy personal. Es importante una definición general del trabajo sobre el fenómeno, sobre el problema central o la idea central, especialmente em, si no es un término conocido por los lectores potenciales, entonces es importante no utilizar términos rígidos, tratar de ser un poquito simple en este sentido, a sabiendas de que se puede rebuscar el tema de investigación. Em, Denotar la investigación a partir del diseño básico es fundamental. Plantear, y esto en la mayoría de los textos de metodología sugieren definir bien esta parte del diseño de la investigación. Aquí es cuando se tiene que acotar pues este enfoque que se va a utilizar y obviamente pues hacer esta comparativa para tratar de anticiparnos a la descripción de esta metodología. Es necesario mencionar entonces casos de estudio que ya se han propuesto en diferentes lugares. Hablamos entonces desde el contexto internacional, inclusive nacional. Se tiene que identificar el lugar o ambiente inicial de estudio, por ejemplo, los hogares, laboratorios, escuelas, empresas, eventos que tengan pues esta similitud. Desde esta connotación, pues nos permitirá trabajar o anteponer ya el inicio de la redacción de la justificación. El planteamiento del problema entonces significa reducir los aspectos y relaciones fundamentales a partir de iniciar el estudio con una forma intensiva y la idea es que me genera un recurso de la abstracción tratando de encontrar, pues desde el estudio científico, la realidad social que impera en el modelo que se está proponiendo a partir del tema. Entonces, hay algunas consideraciones más que tienen que ver con este planteamiento que pues, se considera un proceso mediante el cual se fracciona la realidad, donde la mente pues, busca establecer un esquema muy específico. Eso es recomendable. Entonces, em, tomando en cuenta que se hace una redacción del planteamiento a partir de tres aspectos importantes. Una, la descripción del problema. Segundo, los elementos del problema. Y tercero, la formulación del problema. Aquí, Akov propone definir el problema mediante la identificación de algunos elementos como el individuo o el grupo a los que afecta el problema, que ya se había planteado anteriormente, los objetivos o fines que persiguen dichos individuos o grupos, los medios alternativos para realizar dichos objetivos o realizar dichos fines. Entonces, a partir de acá, se puede establecer el objetivo general. La incertidumbre en cuanto a la idoneidad de dichos medios también es importante considerarlo. El ambiente o ambientes al que pertenece el problema y en el que se espera resolverlo. Independientemente de esto, entonces seguimos
de acuerdo a la presentación, redactar el objetivo general y aquí es establecer qué es lo que se pretende lograr, cómo se pretende lograr, para qué se hace. Entonces iniciamos la redacción del objetivo general con un verbo en infinitivo y utilizar, obviamente, pues la taxonomía de Bloom y de Marzano. Eh, Vamos a hacer una expresión de 20 palabras. Entonces, puede ser que en la búsqueda de la taxonomía de Bloom se utilice solamente el modelo o los modelos que estén considerados. Por ejemplo, una recomendación es que cuando busquemos el diseño de esta taxonomía, por ejemplo, si en el objetivo general hacemos un planteamiento de una acción, un verbo que tenga el último nivel, que es la parte de la evaluación. Puede ser desde este esquema o desde este esquema. Por ejemplo, aquí estoy proponiendo dos tablas. Esta tabla va a tener estas características en cuanto a los niveles del conocimiento, comprensión, análisis, aplicación, síntesis y la última que es la autorregulación. En esta podemos utilizar un planteamiento del verbo, por ejemplo, evaluar. Si vamos a considerar en el objetivo general evaluar, que es el verbo que viene en el último nivel, pues es necesario que en los objetivos específicos planteemos un verbo para cada uno de estos objetivos, cumpliendo la secuencia estructurada hasta llegar al último verbo planteado según la taxonomía. Entonces, si vamos a colocar evaluar, tendríamos que utilizar un verbo como identificar, definir, describir en el primer objetivo específico. Segundo, objetivo específico tendría que ser, por ejemplo, ordenar, expresar, diferenciar. En algunos casos, como es este, en el primer objetivo específico puede ser que haya utilizado el verbo identificar y nos damos cuenta que en el segundo nivel también existe el término identificar. De tal manera que esto pueda generar una coincidencia y por tanto tenga que plantear otro verbo totalmente diferente. Y así sucesivamente voy a identificar un verbo que sirva en esta secuencia lógica para poder llegar al último nivel. Es así como se plantea la estructura de los objetivos. A partir de aquí, estos objetivos pues me van a servir para poder plantear la pregunta de investigación. Entonces, es conveniente considerar em, esta necesidad de que para los objetivos se describa qué es lo que se pretende lograr. A partir de este planteamiento, se redacta el objetivo general. Y posterior a esto, entonces, se plantean los objetivos específicos. Ya acordamos que los objetivos específicos van a ser de acuerdo a los niveles de esta taxonomía. Em, eh, Estos prácticamente son el seguimiento del objetivo general. Son los que me van a ayudar a llegar a la meta y se desprenden del objetivo general. Son acciones muy concretas que van a ayudar a realizarlos. No son aislados, llevan una secuencia lógica, cronológica y lo que comentábamos, el nivel de la taxonomía dependerá del número de objetivos. Esto tampoco limita al hecho de que sean más objetivos de los propuestos. Es decir, podemos excedernos, pero no podemos quitarlos o definir que sean menos. Tienen que ser los que estén planteados en la secuencia. Este orden debe considerar la documentación e investigación del tema, organización de la información, implementación de actividades
y la evaluación. Por tanto, es necesario que esta secuencia se considere en la redacción de los objetivos específicos.